¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente
ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. Estamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, buenas noches, gracias por venir. Gato, pido disculpas, lo que pasa es que estábamos en el ahora en el velorio de Héctor Recalde, ahí en el... y vos sabés que a Héctor lo conozco, bueno, yo no sé, 80 y pico. Todos realmente una persona respetadísima, todos lo apreciamos. Sí, pero yo con mucho. Mariano fui al secundario, ya tenés una historia familiar. Las que te habrá bancado. Casi. Las que te habrá bancado, mira, pobre me acordaba Héctor. hoy, mira, no era este tema, pero... no, sí, pero me acuerdo cuando le ganamos a Franja Morada en 2001 y no reconocía el resultado de las elecciones. Nos fuimos para el estudio de Héctor siempre. Yo, sí. Y Héctor escribiendo, no sé qué, y vos sabés que es tremendo. No sé si esta anécdota, pero en el televisor aparece el atentado con las Torres Gemelas. Ah, mirá. Y digo, creo que lo de ganar la franja en económicas no va a ser noticia mañana. Efectivamente. No fue noticia. No, Bueno, pero Héctor, nunca triste, nunca enojado. Héctor Recalde. Y siempre positivo. Sí, además y siempre de una integridad, alentando, una coherencia, ¿no? Claro. Y siempre alentando realmente a todos. El homenaje a un tipo que estuvo en todas. Se lo merece. Y siempre no se movió un correcto, centímetro. Siempre del lado correcto. Sí, Gato. Exactamente. Sí. Bueno, habla de tu sensibilidad siempre, no, Axel. Temazo lo que anunciaste hoy respecto a que te podrías quedar la provincia de Buenos Aires con Aerolínea Argentina, que el gobierno quiere desguazar en absoluto, ¿no? Sí, el anuncio tiene que ver con algo que estamos trabajando hace un tiempo, que empieza cuando el gobierno amenaza con privatizar aerolíneas en un momento muy inadecuado, porque Aerolíneas justo el año pasado no requirió un centavo del Estado Nacional. Entonces dice, uy, las empresas públicas dan un déficit tremendo, son malísimas. Bueno, el año pasado no requirió nada del Estado Nacional y este año hay que ver cómo termina, pero según mi información, muy poquito. Es decir, Aerolíneas después de la recuperación en 2008, estuvimos Recalde, presidente, justo hoy recordábamos, yo fui el gerente financiero en julio de 2009 hasta que asumí de viceministro. Y una empresa que cambió toda la flota, que hoy pertenece a una alianza internacional, y estos tipos la quieren desguazar, la quieren liquidar, y dicen, bueno, pierde un montón de guita, entonces la vamos a privatizar. No pierde guita y ya se privatizó, y ahora, cuando fíjate, se privatizó Axel, fue... Claro, fue un desastre, lo recordamos. Todos fue en Cana. Fueron en Cana, exactamente. La gente de allá que la manejó de Ahora, España. fíjate cómo el verso y la mentira del gobierno entra, ¿no? Y todos los medios adictos al gobierno se hacen eco. Las pérdidas millonarias de Aerolínea, el ataque brutal que han hecho este año contra los laburantes de Aerolíneas, ¿no? Sí, trataron de usarlo como caso testigo de que iban a torcerle la muñeca a un sector. Yo creo que tomando el ejemplo de lo que fue Thatcher y Reagan, que también tuvieron huelgas de mineros, huelgas de controladores aéreos, que derrotaron una huelga y me parece que lo que pasa es que es tan evidente lo que están haciendo, que es que están buscando un negocio para amigos acá con esto. Total. Y lo que decían después era, nadie la quiere Aerolínea, porque está quebrada, está fundida, y bueno, lo que nosotros dijimos, obviamente, es el inicio de un proceso, es expresar una voluntad, porque hay... ¿Cómo sería el plan? ¿Qué es lo que ustedes han puesto sobre la mesa? No, lo que yo dije es que en caso, ellos dijeron que se la podían ceder a los trabajadores, en un artículo, creo que es de la ley base, del DNU 70, dicen que se las pueden transferir a las provincias, viene del Estado,
y después sería venderla por el valor patrimonial. En todos los casos, la verdad que ellos dicen no hay ningún oferente, nadie ofrece plata, no nada, entonces se la vamos a tirar por la cabeza a alguien. Que es la antesala de eso, de un vaciamiento, Total, es la antesala de un vaciamiento, negocios para los amigos, para los cercanos al gobierno. Este gobierno de Milei es un gobierno de amigos, donde le pide toda medida, ¿no? Entonces, con esta situación hicimos un cálculo de qué beneficio le trae a la provincia de Buenos Aires o qué perjuicio le traería un cierre como fue cuando privatizaron Aerolíneas, y nos dio que entre diferentes factores que tienen que ver con lo aeroportuario, con el ingreso de turistas de cabotaje internacionales, con todo lo que hace a la actividad de aerolíneas, sin contar cuestiones impositivas, nos dio 2.665 millones de dólares en materia de movimiento que genera en turismo, en producción, 80.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, el movimiento de aerolíneas. Y bueno, la verdad que lo que propusimos es esto. Si el gobierno quiere decir no, aerolíneas no la quiere nadie, bueno, la provincia está dispuesta a dialogar con el gobierno porque ellos tienen los resortes. ¿Podrían sumar otras provincias? Eso planteé, obviamente a la provincia, como principal provincia, teniendo 6 en la provincia, bueno, y Aeroparque prácticamente, bueno, en el AMBA, prácticamente en el conurbano, y después los aeropuertos de Mar del Plata, Bahía Blanca, tiene mucha importancia para nosotros, pero las demás provincias argentinas, hay 21 provincias, 21 destinos donde solo va Aerolíneas porque una empresa privada no es que tiene prohibido, no va porque no le representa la rentabilidad directa inmediata, pero hay mucho movimiento que genera obviamente la conectividad y la soberanía. Y la soberanía. Un gobierno que ha desregulado cielos abiertos, y algunas de las compañías estas low cost están batiendo récord de mal desempeño. Bueno, Flybondi, el ejemplo, ¿no? Bueno, sí, pero te digo, la verdad que Aerolíneas salió de una crisis muy grande, producto de una privatización calamitosa como esta. Y hoy lo comentaba cuando estuvimos en San Martín con los diferentes sectores, pues antes tuvimos una reunión, y lo que le pasa al gobierno, Gato, es que no quiere mandar el presupuesto, pero sí la privatización de Aerolíneas. Total. O sea que está en el tachín, y después mira las encuestas y la gente no está de acuerdo con liquidar de nuevo el capital social de la Argentina. Así que bueno, fue una propuesta que tendrá su evolución. Nosotros por el momento, reunión con los sindicatos, hoy vinieron sindicatos de aerolíneas, reunión también diálogo con los gobernadores, en caso de que el gobierno no haga lo que tiene que hacer, porque Aerolíneas tiene que ser del Estado Nacional, pero este es un Estado Nacional desertor, que no hace ni lo mínimo, no hace agua, no hace cloaca, no hace escuela, no hace nada. Abandona rutas nacionales. Abandona las casas que tienen a medio y que no se las quieren ceder a ustedes. 16.000 casas. Bueno. 16.000 viviendas que no barbaridad. termina. O sea, todo es una barbaridad. Saca el incentivo docente, sueldo para los maestros y las maestras, saca también el fondo compensador del combustible. A la provincia de Buenos Aires, lo quiero dejar en claro, le sacó el fondo de seguridad. Nadie duda que la provincia de Buenos Aires necesita refuerzos presupuestarios para seguridad, se lo sacó, o sea que tiene responsabilidad de las dificultades que tenemos también para ahora comprar patrulla, comprar todo. Milei. Total. Gobernador, buenas noches. Y justamente en ese sentido, ¿qué implica que no haya presupuesto? Parece que no va a haber presupuesto. Leía el dato este fin de semana, se habla de 33 billones de pesos que el gobierno va a poder manejar de manera discrecional en un año electoral. 4 puntos de cara al año que viene que hay que tener muchísimo cuidado, por no decir denunciarlos y rechazarlos, porque tienen que ver con una forma de gobernar que no es ni republicana, ni constitucional, ni nada parecido. Gobernar sin presupuesto, el presupuesto, todos dicen la ley de leyes, las prioridades del Estado, gobernar prorrogando 2 años el presupuesto no pasó en la historia. La verdad que le da total discrecionalidad al gobierno nacional para ajustar o para gastar en determinadas cosas. Es decir, no tiene ningún control de nadie. La verdad es que es una vergüenza que teniendo un proyecto de presupuesto y hablando de extraordinarias no lo quieran mandar a la extraordinaria. No quieren discutir, no quieren tener presupuesto. Segundo lugar, el decreto del endeudamiento, muy grave. El endeudamiento, cuando se hace un canje de deuda, cuando se hace una reestructuración, tiene que cumplir determinados requisitos para no perjudicar al Estado. Imagínense a Toto Caputo no teniendo que pasar por el Congreso,
y bueno, ya lo vimos tomando deuda en la etapa Macri, lo echaron finalmente por lo que hizo, por el manejo irresponsable. Deuda, presupuesto y luego DNUs y la capacidad del veto de leyes. Con esas 4 cosas es como que no hace falta... Gobierna, es semidemocrático el gobierno, y lo quiero decir porque la división de poderes diseñada en la Constitución Nacional y en las repúblicas y en la democracia, hace que, bueno, el presupuesto te lo tiene que dar el legislativo. Tengas o no tengas los votos, tenés que ir a conseguirlos. El endeudamiento es un atributo del Congreso de la Nación, y obviamente vetar todo lo que no te gusta y los DNU, conseguir una mayoría, que ahora vemos con lo de Cuadra, muy cuestionadas esas mayorías, tanto para las leyes como para los vetos. Así que la verdad que con veto, con DNU, sin presupuesto y con endeudamiento, es un gobierno ya remotamente democrático, remotamente, porque las instituciones que están pensadas para el control del Poder Ejecutivo, todas destruidas. Responsabilidad de Milei, y yo creo que en año electoral, que no es inocente, y con la situación que ha creado. Hoy en San Martín estuvimos con todos los sectores, un acto, pero también donde cada uno de los sectores, estudiantes, pymes, jubilados, trayendo algunos de los elementos de lo que le produce Milei. Muy interesante cómo titularon este acto en San Martín. Un daño de Milei. Un daño. Daño y crueldad. Es los dos adjetivos que se podrían poner para este año. Sí, un boletín de calificaciones donde ellos van a resaltar la fiesta que hay con los activos financieros argentinos, con la timba, con la deuda, las inversiones que dicen haber conseguido para llevarse recursos sin que paguen ni que dejen nada en el país. Bueno, todo eso va a ser el éxito. Supongamos aún en esa discusión, porque es a un costo altísimo, pero después vos ves consumo, caída del 20%, jubilaciones 20%, salarios registrados 8%, presupuesto universitario 35%, vos vas mirando todo. Y el empobrecimiento. Bochazo tremendo, 4 millones de nuevos pobres, bochazo tremendo el primer año de Milei. Ellos lo van a vender como una fiesta. ¿Por qué? Porque hay un sector que está de fiesta, hay un sector incluso millonario que lo van a aplaudir cuando canta horriblemente mal, pero lo van a aplaudir porque están haciendo negocio. Ahora, quiero cerrar el tema de aerolíneas porque hay mucha expectativa y bueno, se generó muchas preguntas. ¿Van a buscar ustedes una reunión con el Gobierno Nacional para hacer esta propuesta? Nosotros hicimos la propuesta. Y ahora viene diálogo con los gobernadores, con los sindicatos, y luego de eso también con el sector. Vamos a convocar al sector aeronáutico, a los concesionarios de los aeropuertos, que se ornequean, porque esto de malvender aerolíneas que están planificando es una desgracia para el país en su conjunto, para nuestra soberanía, para la provincia de Buenos Aires, un buraco que nos quiere hacer, y provincias argentinas que se van a quedar sin vuelos si hacen esto que están. ¿Hablaste con algunos otros gobernadores? No, todavía no, porque hoy era el anuncio, lo tuvimos bastante en reserva. Era importante poder hacerlo y que generara la repercusión que está generando, que llamados para ver cómo le proponemos al gobierno. Pero digo de nuevo, ya se le acabó la excusa al gobierno. No es que nadie quiere Aerolíneas Argentinas porque es un desastre. Gobernador, buenas noches. Hoy se dio una foto importante para el peronismo porque además del año de Milei se cumple 13 meses de la derrota del peronismo, un peronismo que sobre todo en la provincia de Buenos Aires viene desordenado, con internas. Todos los dirigentes hablaron de unidad. ¿Usted cree que está la unidad, que se tiene que trabajar sobre todo para la unidad y el próximo año obviamente es con unidad? No, importantes todos los encuentros, por supuesto que se quedó expresado que todos los sectores queremos la unidad y que hace falta discutir, charlar y poner en común una estrategia electoral para lo que es elecciones. Y después, bueno, desde el punto de vista del gobierno de la provincia, nosotros planteamos la necesidad de en conjunto reclamar los fondos que no tiene la provincia, porque obviamente con esto del presupuesto, que también pedimos que como partido y todos los sectores, porque también han estado el Frente Renovador, pero también hablé hace un ratito con Juan Grabois, que hay que reclamar que haya presupuesto nacional. Es importantísimo. Y nosotros hicimos un cálculo que es público ya, de 7,8 millones de pesos que le robó Milei a la provincia. No es que es obra comprometida, firmada, que no se hizo, son los fondos para los jubilados, los de ANSES, son los fondos de seguridad, y nada de eso es discrecional ni
de capricho, son incumplimiento del gobierno nacional, 5 demandas ya ante la Corte Suprema, pero bueno, si va a fundir a las provincias el gobierno nacional, y me parece que es un camino de buscar las alternativas de cara a lo que se viene. En este daño y crueldad que ustedes describían hoy en este acto que hicieron en San Martín, está el tema de los jubilados, ¿no? Y ahí también ustedes en la provincia se han tenido que hacer cargo de los jubilados que dejan desamparado el gobierno de Milei, ¿no? Mirá, varias cosas. Es un tema tremendo. Hay lugares donde estamos atendiendo en hospitales provinciales y municipales porque PAMI ya no da atención. Ni hablar que ahora les quitó los medicamentos. Es de una, ya no cruel, inhumano, porque el ajuste que era para la casta o qué sé yo, qué cosa decía en la campaña, resultó ser para jubilados, para provincias y en infraestructura. Eso explica el 70%, 80% del ajuste de Milei. Nada de eso es casta. Nada de eso es casta. Total. Es más lejano a la casta que hacer una cloaca, hacer una escuela. Nosotros 80 escuelas nos dejó plantadas el gobierno nacional, con la dificultad que vos decís, que es que no nos podemos hacer cargo de obras que están como producto de una licitación o un contrato del gobierno nacional. Tiene que haber un cierre de la cuestión y una cesión de la obra. Así que le estamos reclamando también en casos particulares como la autopista Presidente Perón, muy importante porque le faltan 5 kilómetros aproximadamente, hacernos cargo del Canal Magdalena, hacernos cargo, fracasó la licitación, hacernos cargo nosotros. Estamos haciendo 85 centros de primera infancia, son como jardines de infantes, dicen, pero no son del sistema educativo, sino del sistema social. Y con el tema medicamentos, gobernador, ¿pueden hacer algo? Digo, con estas imágenes que veíamos recién de jubilados que ganan muy poco y que ahora no están pudiendo acceder ¿Y a los dónde medicamentos? les parece que va un jubilado que no puede comprar un medicamento por PAMI, va al hospital provincial, al centro de atención primaria de la salud, al pequeño centro de salud, o va al hospital municipal? Nosotros tuvimos un 30%, previo a esto, un 30% de aumento de la, iba a decir demanda, no es la palabra, de las necesidades que se le presentan al sistema público de salud. ¿Aumentó? Aumento. Un aumento de la cantidad que viene, por eso nosotros tenemos 100 hospitales en la provincia de Buenos Aires. Los números de la provincia de Buenos Aires siempre son así, esos son los provinciales. Otro tanto de hospitales municipales. Solo en nuestra gestión inauguramos 171 centros de atención primaria de la salud. Bueno, cuando no podés comprar un medicamento en un pueblo de la provincia, vas al hospital, al centro de salud, así que nosotros con los 100 hospitales que tenemos, hoy necesitaríamos, solo por culpa de Milei, 30 hospitales nuevos más, porque no es que teníamos una capacidad ociosa gigantesca. Entonces, obviamente, esto está tensionando todo el sistema de salud, que está en una crisis tremenda. Fundieron clínicas privadas por todos lados, que no tienen que ver ni con IOMA, ni con PAMI, no. La salud está, la verdad, en crisis total. Destruida. Ahora, con todo este panorama que usted escribe, ¿por qué cree que la mayoría de las encuestas a Milei le siguen dando bien? Mira, yo tengo mis dudas sobre las encuestas, porque no puedo hacer acá una sociología o psicología del voto de cada individuo. Lo que quiero decir es que a mí me parece que Milei en algún momento tenía, recorriendo la provincia, digo, en campaña, con la particularidad que en la provincia de Buenos Aires Milei perdió las 3 elecciones, ¿no? Perdió las PASO, perdió las generales, perdió en el balotaje. Y yo lo que observo es que antes había espontáneamente gente que decía aguante Milei, vamos Milei, eso no existe más. No existe más. Porque hay quienes lo votaron esperando estar mejor y están hoy con dudas, con interrogantes, con preguntas. Después la pregunta sobre la imagen, cómo te cae, qué te parece, me parece que no es una pregunta vinculada con el voto. Me parece que Milei a un sector que lo está beneficiando porque tiene que ver o con importaciones o con cuestiones financieras, pero es muy pequeño, muy pequeño. Y después yo veo sectores medios que no pueden pagar la prepaga, no pueden pagar la escuela, bueno, aparte de los pibes no pueden pagar el seguro del auto, no pueden pagar el alquiler. Claro. Hoy, y ante toda esta situación, bueno, habrá quien todavía le pone una ficha a que esto se solucione, a que mejore.
Ha bajado la inflación, efectivamente. Aún así, cuando uno observa cómo se bajó, quema toda la explicación que Milei había dado sobre la inflación en campaña. La inflación, Milei nunca reconoció que tenía que ver con la cuestión cambiaria. Hoy no devalúa la moneda porque explícitamente eso genera inflación. Total. A contramano de todo lo que dijo durante toda la campaña, que era la emisión y el déficit, pero en campaña también dijo, si uno bajara la emisión a cero, que la emisión dependía del déficit, hay que esperar 18 meses, búsquenlo, entre 12 y 18 meses para que eso afecte los precios. Es decir, que Milei no puede explicar lo que está pasando en base a su teoría. ¿Cómo se explica? Y porque planchó el dólar, pero planchar el dólar, abrir las importaciones, generar bueno, ahora Brasil acaba de devaluar de nuevo, entonces generar esta situación cambiaria, que es de tensión, bueno, ahora resulta que con el cepo se puede crecer. Se le quemaron todos los libros, toda la biblioteca se le quemó a Milei. Yo creo que tiene que ver con el dólar, el tema de los precios y con la recesión. Totalmente. Y estancar el dólar y generar recesión es lo que Keynes llamaba, no con el dólar, con que bajen los precios porque no hay demanda, porque no hay salario, porque no hay compra, es lo que Keynes llamaba la paz de los cementerios. Gracias, Axel. Gracias a Pablo Dugan, que nos ha permitido estos 10 minutos, porque era muy interesante. Gracias, sí, compañeros. yo pido disculpas de nuevo, Gato. No, por favor. Pero era muy importante, había una expectativa. De hecho, estamos encabezando en las redes con Kicillof en Minuto 1 y en Rating, porque había mucha expectativa. Axel, así que... Pablo, gracias. Así que era importante, no, y decía también, a propósito de lo que comentaba, la demanda social que crece y que ustedes están atendiendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy otro anuncio que Me pasó... dio 2 minutos más, así que podemos dar. Sí, era muy importante. Un poco por abajo del radar, pero hoy aumentamos todavía más las partidas vinculadas, anunciaba el Cuervo a la mañana, vinculadas al programa Mesa, donde le damos de comer, además de los comedores escolares, que tienen, bueno, o desayuno, merienda, colación y almuerzo. Además hay 2 millones de familias que se llevan el programa Mesa, que es un módulo, lo vamos a extender en enero. Milei no lo agradece ni lo reconoce, pero los intendentes de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, está haciendo una inversión enorme para que llegue un plato de comida a la mesa. Bien. No, importantísimo además, estás ahí, permanentemente gestionando, que es lo que la gente quiere ver en este momento, y en eso, la verdad, imprescindible e impresionante. Gracias, Axel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Alfredo Serrano Mancilla, ¿cómo te va, Gustavo? Alfredo? Un Bien, gusto. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, a ver, presentanos el trabajo que has hecho, ¿no? Quisimos preguntarle a los líderes de opinión pública de todos los medios, desde C5N hasta TN, Infobae, Página 12, Radio 10, La Nación, Clarín, para que hubiera una diversidad heterogénea ideológica de línea editorial. También a las encuestadores y consultores y a intelectuales. 50 consultas y era una cosa sencilla. De hecho, te pedí personalmente que participaras. Una palabra para describir a Milei en este primer año de la presidencia, una primera palabra para definir a la oposición y a la sociedad. Y nos parecía interesante sacar algunas conclusiones. Primero, en relación a Javier Milei, una palabra que habéis repetido aquí hasta la saciedad. Es la que dicen mayoritariamente estos líderes que analizan permanentemente a la sociedad argentina. Crueldad. La palabra crueldad sería la que domina la opinión de muchos analistas. Destrucción, devastador, ajuste, caos, ahí. Que yo creo que quitando algunas excepciones, me atrevo a decir que el 25%, 20% que utilizan términos más positivos, el resto, la gran mayoría de los analistas, consideran palabras con un carácter peyorativo, connotaciones negativas. Crueldad, caos, destrucción, ajuste, son palabras que coinciden. Hay un gran consenso de los análisis en la Argentina. Pero ahora me voy a la oposición. Y también hay un gran consenso de todos los analistas, de los 50 analistas, yo diría que, insisto, de todo tipo del arco ideológico. La mayoría plantea que están desorientada la oposición, desconcertada. Utilizan una palabra como ausente, perdida, la palabra, claro, mirá vos, lo primero que aparece es desconcierto y desorientación para la oposición, ¿no? Perdida, desorientada, incapaz. Es muy crítica el análisis que se hace hoy en día de la oposición, en un sentido, diciéndolo muy sencillo, es como que la oposición
no encuentra todavía la manera virtuosa de opositar. Claro. Es como que tiene una dificultad respecto al modelo hoy en día que presenta Javier Milei. Pongo una nota a pie de página, Gustavo. Es muy fácil hacer oposición cuando hay datos como los que plantea Andrés, que afectan a la ciudadanía. Digo, y aparte cuando opositas no tienes la responsabilidad de la gestión, con excepciones, como Axel Kicillof, que le toca gestionar, gobernar y dar alternativas opositoras. Exacto. Pero lo más interesante para mí es cuando le preguntas a los analistas cómo caracterizarían el momento de la sociedad. Que yo creo que es el gran enigma, el gran dilema al que permanentemente intentamos responderle. Y ahí, fíjate que no hay ningún consenso. Yo me atrevo a decir que si juntara las 50 opiniones, es difícil encontrar patrones comunes. Hay de todo. Hay algunos que te dicen adormecida, hipnotizada, polarizada, expectante, ausente, sufrida, rota, partida. Dicho de otro modo, Gustavo, hay una variedad de palabras para analizar que mi conclusión, y me pongo en primera línea para ser autocrítico, es que tenemos una gran dificultad para entender qué está pasando ahí, en el barrio, qué está ocurriendo. Los analistas, los 50 personas que intentan saber qué está ocurriendo, tampoco encuentran una explicación. No le encuentran. Claro. Es muy ecléctico, es que hay un poco, a lo mejor, y esa es una hipótesis de trabajo, es que puede ser que haya un poco de todo. Sí. Polarizada está. Está un poco polarizada, bastante. Está un poco adormecida. Y a mí me gustó eso, hipnotizada. Fíjate que es la palabra que más han repetido los analistas. A mí me gustó, hipnotizada. Es como que le cuesta, es cuando te hacen la hipnosis que no sabes exactamente cómo reaccionar frente a una realidad. Está resignada pero a la vez expectante. Por eso nos cuesta trabajo a veces interpretar el apoyo positivo de Javier Milei, pero que a la vez dicen, me está yendo peor. Es como que el presente la gente lo interpreta de una manera muy singular. Algunos piensan hacia adelante, otros le echan la culpa a los de antes. Yo creo que es interesante caer en este análisis de cómo. Pero lo que me llama la atención también es que le preguntamos a la ciudadanía opositora. En la consulta que hicimos, no solo a los analistas, sino a una parte de la ciudadanía opositora, que no votó a Javier Milei, que yo nunca me olvido. 11,5 millones de votantes que no optaron por Javier Milei en segunda vuelta y que están buscando a quién le representan. Y eso no se encuentran con representación es muy crítico hoy. Esta sociedad, y eso es lo más, entre comillas, alarmante, que esta sociedad que no votó por Javier Milei es crítica con la clase política opositora. Ahí es está. decir, yo creo que un gran ahí también desafío. hay un problema, ¿no? Bueno, y de todos modos me parece que hay un sector que sabe que algo enfrente va a haber en su momento, ¿no? Y ahí me parece que es cuando aparece el peronismo como principal opositor, ¿no? Yo creo que la oposición hoy en día tiene una oportunidad, yo diría, histórica, porque Milei es el hijo del caos, el gran hijo de la confusión, pero a la vez creo que ha construido una cosa que es el antimileísmo. Hoy en día gran parte del arco opositor, no solo en la clase política, sino en la sociedad, empiezan a cohesionarse, a juntarse por no estar de acuerdo con Javier Milei. O sea, corrió al antiperonismo, que era antes, porque quizás hasta lo que se votaba hasta ahora, corrió, ya no es más antiperonismo, o la oposición tiene el desafío de crear en su conjunto el antimileísmo. De hecho, Rosario, fíjate que en el 19, la principal identidad política que había en la Argentina, con muchos análisis, incluido el nuestro, era el antimacrismo. Es decir, pero pasa en todas las sociedades. Cuando hay una identidad política tan fuerte, tan agresiva, que es capaz de decir cualquier cosa, de hecho es la primicia de hoy, antes de la cadena nacional, le hago un spoiler a Gustavo, va a decir cualquier cosa Javier Milei. O sea, yo verdaderamente, y de hecho va a caer el rating otra vez. O sea, seguro. Porque ya sabemos que va a decir cualquier cosa y que la gente se siente desafectado. Bueno, es lo que dice, es la calificación que hace Jorge Fontevecchia del degenerado matemático, que dice cualquier cifra, tira cualquier cifra y nunca, y son cifras obviamente que no se pueden comprobar, o son incomprobables, o son un delirio, ¿no? De hecho, a mí, Gustavo, me costó mucho tiempo entender el 17.000% de la inflación. Me costó mucho tiempo. Y luego lo entendí, es que como si hoy no llueve en la Argentina, él lo que hace es multiplicar hoy por 365 días. Y entonces lo que dice es que en la Argentina en el próximo año ya no llueve. Porque lo que agarra es un día, eso es lo que hizo. Me costó mucho trabajo entenderle. Pues digo, de algún lugar esta persona tiene que sacar el dato. Claro, lo que hizo es que agarró un dato de la inflación de un día y lo multiplicó por 365 días.
Es como yo que soy futbolero, si un día gana mi equipo el Barça por 3-0, lo multiplico por todos los partidos y digo que el Barça va a meter no sé cuántos millones de goles. Claro. Campeón mundial. Exacto. Ese cualquier cosismo de Javier Milei yo creo que tiene a gran parte de la sociedad confundida y a buena parte de la clase opositora. ¿Qué es más fácil? Hoy en día la oposición tiene como temas como la jubilación, el salario mínimo, la vivienda y los alquileres, la sanidad pública. Es como un cordón umbilical fácil para que toda la clase opositora se Hoy pusiera. leía que ya no representa el número 1 de preocupación de los argentinos el tema inflación, pero sí la desocupación o la crisis económica. Está entre las preocupaciones del argentino, ¿no? Y de hecho daba un dato, Andrés, interesantísimo, la caída del empleo formal, que es la variable que además suele tener mucho retardo. Dicho de otro modo, suele salpicar un poco más tarde. Es decir, el efecto de lo que está haciendo Javier Milei en su modelo económico, con un 99,9% de perdedores y un 0,1% de ganadores, que son los que están haciendo la timba financiera, que además solo lo puede sostener si te fijas en su modelo macroeconómico, es muy sencillo. Primero, le quitó el ahorro a los argentinos en dólares. Álvaro García Linera utiliza un término que a mí me gusta mucho, que es el colchón bank, el dinero que está en los colchones. Javier Milei se lo quitó, desahorró. Lo siguiente fue el blanqueo de capitales. Y el tercer capítulo es el endeudamiento. Esos son los 3 capítulos que él necesita para tener un tipo de cambio ficticio y seguir haciendo su modelo a favor de los que hacen la timba bicicleta financiera y en contra de la mayoría. Ahora, Alfredo, que justamente se haya desplazado de la principal preocupación el tema de la inflación, ¿no hace que también aparezca una palabra que muchos consultores están mencionando en estos días, la palabra expectativa? ¿No le da también una carta de crédito al gobierno haber desplazado como principal preocupación de la sociedad el tema de la inflación? A mí, Andrés, me da mucho miedo de ese dato de que la gente empieza a no preocuparse tanto por la inflación. Me da más miedo una palabra que la tengo como casi de obsesión. Es metabolizar, normalizar, naturalizar una situación de precios muy altos. Porque lo de la inflación, yo me paro a preguntar si la gente en el barrio, y eso lo decía Jaime Durán Barba no hace mucho, se preocupa de que el último mes sea 2,7 o el valor que vaya a salir mañana si no puede comprar el litro de leche. Claro. O sea, la persona que va o no compra el kilo de pan. persona que va, ¿tú te crees que mañana va a estar pendiente a las 4:30 de la tarde del dato de inflación? ¿O está pendiente de que lo que tiene en el bolsillo no puede comprar un litro de leche que vale más caro que en cualquier país europeo? ¿No genera una ventana de expectativa de decir, bueno, había un problema muy grande en la inflación? Esto lo pienso, no sé, desde el lado de que evidentemente hoy hay un apoyo todavía bastante fuerte al gobierno. Decir, bueno, había una preocupación muy fuerte por la inflación, la inflación se fue desacelerando, quizás con este problema solucionado, hacia adelante tengo expectativa de que después en algún momento me alcance para comprar el litro de leche. ¿No se genera ese efecto también? La realidad siempre mata al relato. Si dentro de 6 meses, con una inflación del... Mira, el otro día me puse a calcular cuáles eran los datos de inflación mensual en el año 2000 y 2001. Sí. De los 24 meses, hubo 16, hablo de memoria, que eran datos de inflación negativa. Y luego se dio el estallido. Sí, hubo deflación. Luego se dio el estallido. La crisis más importante de las últimas décadas en la Argentina se dio precedida de 16 meses consecutivos, no, pero intercambiando con una inflación bajísima en la Argentina. Lo que quiero decir es cierto, ellos están buscando la expectativa, porque tienen algo interesante en su manera de construir permanentemente un relato, es su batalla cultural. Es intentar construir futuro, echarle la culpa al pasado, porque no tienen cómo discutir el presente, no tienen cómo discutir el problema de las heladeras, de la falta de cosas en la heladera. Ese es el problema, por lo tanto están construyendo. Y cuidado, una nota a pie de página, la inflación calculada de aquella manera. O sea, estamos trabajando en el equipo de CELAC ahora que no puede aplicarle el 2% a los gastos originados por telecomunicaciones en el siglo XXI, en el año 2024. Estamos heredando ponderaciones viejas del año 2003-2004, que si recalculamos, mañana lo vamos a sacar, vamos a recalcular la inflación de Milei de un año con ponderadores actuales. Pero además una inflación que se basa en la caída impresionante del consumo, cero actividad económica, y la gente que no puede ni comprar. De hecho, lo que anoche decía Axel, ¿no? Keynes, la paz de los cementerios. Axel Kicillof lo decía, y es que, claro, yo lo que le pregunto es que a cualquier economista le pregunta si puedes acabar con la inflación y te dice sí, si yo entierro
a toda la ciudadanía, Sí, claro. yo termino con la inflación. El reto y el desafío es acabar con la inflación con un no empobrecimiento masivo, sino con una mejora salarial. De hecho, Javier Milei hoy en día lo que yo creo que pretende es intentar estabilizar una inflación baja, pero no nos olvidemos, sobre un salto inflacionario de los primeros 6 meses. Claro. Que los precios no bajaron. Sí, los precios lo que claro, hicieron... un desacople muy fuerte entre hicieron los un salto ingresos y los precios. En que el sí. kilo de cebolla, en el litro de leche, en cualquier dato. Y con precios en niveles internacionales incluso todavía muy altos. A mí me resulta más barato, y estuve en España hace poquito, ir al supermercado en España es infinitamente más barato que comprar en un supermercado en la Argentina a día de hoy. Los perdedores ya lo sabemos todo. ¿Y quiénes son los ganadores de este modelo económico de Milei? La banca, de la que se habla muy poco. De hecho, creo que es el actor más privilegiado, porque es el que siempre sale como en los trucos de ilusionismos. No aparece. La banca, los principales bancos, son los que están ganando mucha plata. Y atento, los 20.000 millones de dólares que vinieron con el blanqueo de capital, si siguen las reglas del juego de Javier Milei hacia adelante, en un año se habrán convertido en 27.200 millones de dólares. O sea, llegaron 20.000 con el blanqueo. Y si con su cuadrito a lo Martínez de Oz, a lo Mauricio Macri, en el cuadrito de tanto devalúo y tanto le regalo financieramente la rentabilidad, porque hay algo interesante. La banca hace plata, pero no los pequeños ahorristas. Si algún pequeño ahorrista lleva plata al banco, no, fíjate el banco le da muy fíjate poca... lo que es la tasa del plazo fijo y lo que es la tasa efectiva, el costo financiero total de un crédito. La diferencia que hay hoy por hoy, la verdad, es una cosa absolutamente insólita. Y con respecto a lo que decías de los dólares del blanqueo, es algo que digo, hay que prestar atención, porque hay algunos bancos que ya le están pidiendo al gobierno desregular los créditos en dólares. Romper con las regulaciones macroprudenciales que vienen del año 2003, que se pusieron después de lo que pasó con la salida de la convertibilidad. No estoy diciendo que el gobierno vaya a avanzar en ese sentido, digo que hay algunos bancos que lo están pidiendo y que sería algo bastante sensible para tener en cuenta. Y de hecho el actual RIGI ya le va a permitir hacer eso a las inversiones en el sector minero, que es la otra gran apuesta de este gobierno. Por cada dólar que llega a la economía peruana o chilena, llega $1 y se van 2 o 3. O sea, el saldo neto de las inversiones extranjeras, cuando le permites que entren y salgan como quieran, cosa que no hace ningún país de los que admira a Javier Milei. De los países Claro, que Javier totalmente. Milei admira en Estados Unidos, en Europa, tienen regímenes muy estrictos de cómo hacen las remesas de utilidades. Claro. No, en Muy este caso, estrictos. a lo que apunta es, en Argentina los bancos solamente pueden prestar dólares a quienes generan dólares, a los exportadores. Hay una idea de los bancos o una propuesta para que puedan tomar créditos en dólares empresas que no generan, o personas que no generan dólares, que ya sabemos después cuál es la capacidad de pago que pueden tener esas personas si llega a haber una devaluación. De hecho, la inversión hoy en día productiva, la inversión extranjera, está en pisos históricos a la baja. Sí, claro. O sea, no hay valores rentables. Alfredo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy como amable siempre. por ese trabajo y por iluminarnos esta realidad que estamos viviendo. Gracias. Estamos viviendo. Gracias. Año de Milei, y obviamente el juego de palabras permite decir qué daño de Milei en estos 365 días. Quiero ir un poquito más atrás a las PASO del año pasado. Esas PASO donde después de varias elecciones provinciales, donde a los candidatos de la Libertad Avanza no les iba bien, y había una mirada que todos los años electorales pasa lo mismo, se intenta traducir elecciones provinciales en nacionales, y decían, bueno, tranquilo, no va a pasar nada, Milei no llega, nadie lo quiere, no lo entienden, etcétera, y es imposible que sea presidente. Y a pesar de eso, le hicieron la campaña más barata de la historia, que era Milei decía una barbaridad, esa barbaridad era levantada y sostenida por el sistema de medios que de todas las ideologías forma parte del entramado de poder en la Argentina, era rechazada con indignación por parte de una dirigencia política que venía gobernando la Argentina, fueran de derecha o fueran peronistas, y la agenda circulaba en torno a lo que planteaba por entonces un señor que era diputado y panelista televisivo, o una mezcla de ambas. Y el señor sacó el 30% y salió primero en las PASO. Y ahí quiero arrancar con esto porque, por suerte el archivo me acompaña. Ese día, por lo menos mi mirada fue, che, no solo había
una dirigencia política que no conocía el país que gobernaba, sino que en nuestro caso, porque a todos nos toca una parte, en nuestro caso como periodistas, o por lo menos en el mío como periodista, informaba sobre un país que no conocía tanto. Porque si bien yo creía que iba a haber que no iba a ser menor el apoyo a Javier Milei, no creía que iba a sacar el 30% de los votos. Fue un montón. Entonces tenemos que empezar a revisar qué sabemos sobre el país, en nuestro caso que informamos, qué saben los diputados, senadores sobre el país sobre el que legislan, qué saben los del Ejecutivo sobre el país sobre el que gobiernan, qué saben también los empresarios sobre el país, donde hacen negocios y los sindicalistas, etcétera. Digo esto para arrancar una reflexión sobre el año de Milei, que finalmente se impuso en un balotaje, y yo sigo convencido de que se impuso frente a dos alternativas que no eran atractivas. Una alternativa era la del peronismo que gobernaba. Un peronismo sumido en internas, un peronismo que no le encontró la vuelta a la situación económica. Es cierto, un peronismo que afrontó un mandato con una pandemia, con una guerra, con un montón de cuestiones, con una sequía. También un peronismo que propuso como candidato al ministro de Economía Sergio Massa, que tenía 200% de inflación. 200% de inflación. Y que era, y sigue siendo hoy, una de esas figuras que cualquier ciudadano argentino ya conoce hace muchos años y que puede ubicar en cualquier lugar. Puede ubicar en el kirchnerismo, puede ubicar en el peronismo, después puede ubicar en el antikirchnerismo, después puede ubicar en el macrismo, después de vuelta con el peronismo y capaz que mañana en el mileísmo, no se sabe. Y es una de las cosas que rechazó fuertemente la sociedad. Esas personas que no importa lo que piensen pueden ubicarse. Rechazó también la experiencia anterior, la de Mauricio Macri, la del PRO, la de la derecha, que le había prometido inflación cero, pobreza cero, el fin del narcotráfico, esas consignas que tiraba Macri y que también falló. Entonces había tres opciones. La derecha que falló, el peronismo que falló y una tercera que le hablaba, y ahora esto es lo que entiendo que va a molestar de mi planteo, le hablaba a una sociedad de cosas que efectivamente a esa sociedad le pasaban, pero se los planteaba de forma extrema, en un extremo que nosotros sabemos que no son reales. ¿A qué me refiero? El discurso de Milei, que no es un discurso irracional, no tiene exabruptos, no es emocional, no es de una persona desequilibrada, lamento decírselos, esto ya está estudiado, les vuelvo a recomendar el libro Los Ingenieros del Caos, que es uno de los tantos libros que estudia esto, y que ve en los procesos como el de Milei una lógica y una razón y una preparación discursiva y política que viene teniendo muy buenos resultados. Y que se basa sobre una cuestión que es muy interesante, que es, si yo te digo primero una verdad y después te digo una mentira, vos me vas a creer la mentira porque primero te dije la verdad. Si yo primero te miento y después te digo una verdad, no me vas a creer la verdad porque después vas a darte cuenta que yo te mentí. Y es un mecanismo que parece bastante sonso, bastante sencillo, pero es efectivo. Si uno contrapone los discursos de el peronismo con el de Milei, en general son dos absolutos. De un lado es está todo bien y del otro lado es está todo mal. Por ejemplo, un tema de hoy. De un lado te dicen son todos ñoquis en el Estado y del otro te dicen no hay un solo ñoqui. Y el problema es que millones de argentinos conocen un ñoqui. No dicen que todos los trabajadores del Estado son ñoquis, pero conocen uno. Uno. Y con que conozcas uno y haya un dirigente político que te dice son todos, vos decís, yo conozco uno. Epa, acá hay algo. Y el otro dirigente político te dice, no hay ninguno. Y vos decís, no, yo conozco uno, me está mintiendo. Ahora, de uno a todos hay una diferencia enorme. Ahora, entre el que te dice que no hay ninguno y vos conoces uno, y el que te dice que son todos y vos conoces uno, vos estás más cerca del que te dice que son todos. Lamentablemente. Entonces, esa verdad que te dijo, que no es una verdad 100%, pero tiene algo de verdad, vos después le creés las mentiras que te dice, porque antes te dijo la verdad. Y eso funciona con la inflación, y eso funciona con el dólar, y eso funciona con un montón de temas, funciona con la corrupción, con un montón de temas.
negar que algo existe, cuando millones de personas conocen una porción de ese algo, hace que después no te crean cuando decís otras. Milei, por ejemplo, dijo que iba a bajar la inflación. Lo dijo. Voy a bajar la inflación de la forma que yo creo que se baja. ¿Y qué pasó? Lo hizo. Lo hizo. Le dijo una verdad a millones de argentinos y argentinas. Le dijo, yo te voy a bajar la inflación. Ahora, nosotros todos los días te contamos a qué costo. ¿Cuál es el costo? Primero hizo una devaluación, después recortó toda la obra pública, después recortó las jubilaciones y las pensiones, dejó de repartir alimentos, ahora deja de repartir medicamentos a los jubilados, recortó la universidad, la ciencia, la educación, la salud, la industria, todo. ¿Sí? Entonces nosotros te contamos, no, mirá, el costo de reducir la inflación es destrozar un país, es este daño que generó Milei. Ahora Milei les dijo una verdad. Después le van a creer las mentiras. Yo no estoy justificando lo que hace Milei. Ustedes saben que estoy en contra de este gobierno. Pues este gobierno le va a hacer mucho daño o genera mucho sufrimiento. Hemos, creo yo, caracterizado este gobierno como un gobierno de crueldad de Estado. Y frente a esa crueldad, nuestro trabajo como periodistas es mostrarla y tratar de cambiarla y tratar de frenarla. Pero para eso hay que tratar de entenderla y cómo funciona y no negarlo. Porque si lo negamos y no lo entendemos, va a ser muy difícil enfrentarlo. Y hay dos temas que son culturalmente muy arraigados en nuestra sociedad, en el tuyo y en mi vida, en la de todos, que es que todos sabemos cuánto es la inflación y cuánto vale el dólar. Toda nuestra vida hemos sabido eso. ¿Sí? No sé en otras sociedades cómo pasa, pero nosotros en nuestra vida cotidiana sabemos cuánto es el número de inflación y cuánto es el dólar. ¿Y saben qué? Milei esas dos variables las controló. Hoy sabés cuánto vale el dólar y sabés cuánto es la inflación y cuánto valen las cosas. Yo sé que esto va a molestar, pero lamentablemente lo sabés. A un costo enorme. Por ejemplo, el dólar barato es un negoción para los bancos que están juntando pesos y en algún momento van a cambiar esos pesos a dólares y los van a fugar. Y esto va a explotar y no va a durar para siempre. Esto no es un y si le sale bien, no es un acompañamiento a Milei, todo lo contrario. Es tratar de entender qué está haciendo para tratar de frenarlo y cambiarlo. Y detectó, por eso vuelvo a que es lógico y es racional, que hay dos elementos que todos nosotros siempre estamos mirando, inflación y dólar. Y Milei al año de gobierno te puede decir, mira, yo la inflación la controlé y el dólar te lo tengo bajito. Comprá dólares tranquilos, re baratitos. Y culturalmente eso es importante en la Argentina. Negar eso es no entender todavía en qué país estamos. Después nosotros estamos explicando cómo lo hace. La inflación con crueldad, el dólar con negocios. Pero lo hace. Es cierto, y yo escucho muchos decir, bueno, esto ya lo vivimos. Ya vivimos procesos de inflación cero, de dólar barato como fue durante los 90. Ya vivimos también un proceso como este durante el macrismo. Y efectivamente esos procesos terminaron, algunos más rápido, otros tardaron más tiempo. Tuvieron consecuencias tremendas. Los 90 tuvo una consecuencia de desempleo, de desocupación, etc. Terminaron y el voto volvió hacia los partidos tradicionales. Variantes de los partidos tradicionales, pero partidos tradicionales al fin. La Alianza en su momento, el peronismo en otro momento. Y están como a la espera diciendo, cuando esto salga mal, porque esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal, no es sostenible. Cuando esto salga mal nos van a venir a buscar de vuelta. Y ahí hay otro, creo yo, punto en el cual yo disiento, para pensar este año de Milei. Porque son los mismos que decían, no dura 3 meses, no entiende nada, no va a poder sacar leyes, le vamos a frenar todo. La verdad, gobernar es hacer lo que vos querés. Y Milei en este año hizo lo que quiso. Sacó las leyes que quiso, los decretos que quiso, las medidas económicas que quiso. No tuvo un solo freno. Ni uno. Obviamente no lo hizo solo. Hay muchos cómplices de que esto siga así.
Y esta idea de que, bueno, cuando esto fracase, y como ahora la tecnología va más rápido, todo es más rápido, va a fracasar más rápido y va a volver los partidos tradicionales, yo no la comparto. Yo no la comparto. Sobre todo porque en los dos ejemplos que te ponen, después de los 90 y después incluso de Macri, no había, y sobre todo después de los 90, el avance tecnológico que hay hoy. Es una dirigencia política, sindical, social, que sigue pensando de manera analógica en un mundo digital. Los mileístas te dicen, ustedes ponen blockbusters y nosotros tenemos Netflix. Como una analogía para entenderlo. Y Milei, que repito, es lógico, es razonable y tiene un equipo importante trabajando detrás, detectó que en el uso de esa tecnología existe la posibilidad de segmentar cada una de las preocupaciones de la sociedad y llevarle a cada una de esas personas que tiene su propia preocupación un mensaje. En el caso de Milei, muchas veces es un mensaje mentiroso, es un mensaje trucado, es un mensaje que simplemente tiene un objetivo electoral. Pero cualquiera que tenga interés en gobernar la Argentina tiene que entender que eso existe, que ya llegó, que hoy en día la mayoría de las personas se comunica y entiende cosas a través de lo que le llega por su celular, y que si no llegas ahí, por más actos y panfletos y unidades básicas que recorras, no vas a llegar. Ahora, ¿qué te dicen? No, esa tecnología es del mal, solo la usa Milei, nosotros la tradición. Bueno, es como ponerse una fábrica de VHS hoy. Es como decir, voy a invertir en cassettes. No se escucha más en cassettes y no se usan más los VHS. No entender eso, yo creo que es una de las cuestiones para revisar de cara a este año de Milei. Lo otro, yo soy optimista. Si hay algo que se ve, sí, a lo largo de la historia, es que gobierno que baja los ingresos de la población, gobierno que pierde elecciones. Le pasó a todos. Por lo menos en estos 40 años de democracia, gobierno que bajó poder adquisitivo de los salarios, gobierno que perdió elecciones. Le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem, le pasó a De la Rúa, le pasó a Cristina, le pasó a Macri, le pasó a Alberto y le va a pasar a Milei. Tal vez no las legislativas del año que viene, pero gobierno que durante un tiempo sostenido baja poder adquisitivo de los salarios, gobierno que pierde elecciones. Pero la gran pregunta es qué viene después de todo eso. ¿Qué viene después de todo eso? Y no hay ninguna garantía que después venga algo que ya estuvo. Y menos que siga negando las cosas que efectivamente pasaban y que Milei tergiversa, pero que pasan. Porque la inflación era un problema, el dólar era un problema, la corrupción era un problema, el funcionamiento del Estado también era un problema. Hay un montón de problemas, que no son como los cuenta Milei, pero tampoco es que no existían. Y con esto vuelvo al inicio y cierro. Si te digo una mentira y después te digo la verdad, es difícil que me creas la verdad. Si te digo una verdad, aunque sea trucha, pero es una verdad, y después te digo una mentira, es muy probable que me creas la mentira. Entonces empiecen a ver en eso, en lo discursivo, que hay una lógica y hay cosas para decir para frenar este daño de Milei. Y no esperar a que explote. Y no esperar a que explote. Hay que tratar de frenar esto, porque va recién un año. Va recién un año. Y el cambio económico, financiero, cultural, político que está realizando es grande. Es grande. Y genera mucho daño. Bueno, ¿qué daño de Milei? El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales.
no habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o en la cabeza si es necesario. Nosotros necesitamos, con mucha urgencia, hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. Porque no solo perdona al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que le demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.
¡Venía!